no sabemos, a lo mejor es la estrategia que justamente está utilizando el tribunal con esto de la ley del aborto, ¿no? Esperar como que se normalice un poco. Y yo creo... De que no nos descarte que exista Sí, sí, una Totalmente. referencia al respecto, ¿no? sí, sí. Yo creo Bueno, que... la ley de aborto, os digo una cosa, ¿plantea Sí. problemas? Yo creo que no plantea problemas. La ley de aborto española es homologable a cualquiera. Sí, El sí. problema está en el perfil de algunos magistrados, personal, que entraron algunos magistrados Entiendo. personalmente con un perfil muy religioso, a Claro, los Sí, que le costaba aceptar esta norma, sí. sabiendo que la norma era constitucional. claro. Entonces yo creo que eso tiene que ver con que esté parada. Pero yo creo que ahora mismo, os digo una cosa, sería un escándalo Sí, que después echarlo de para atrás. 15 años aceptando abortos de una manera, dejaran de aceptarse. Eso Está ya es claro. un derecho adquirido de las Totalmente. mujeres en el que pasado 15 años yo creo que el tribunal lo tiene muy difícil Sí, sí. para decir, oiga, que esto que llevan ustedes haciendo 15 años es inconstitucional. Sinceramente, yo ahora mismo no me imagino un tribunal haciendo eso, aunque me consta que siempre ha habido magistrados muy beligerantes internamente, pero Exacto. no lo veo, pasado el tiempo es No, imposible. y creo yo que iría totalmente en contra de la libertad sexual y desde ningún punto de vista se puede legislar con el sentimiento religioso. Creo que los cuatro estamos aquí de acuerdo, pero yo lo digo muy especialmente porque vengo de un país que es ultracatólico y que muchas veces intentan justamente Es legislar. colombiano, ¿vale? Sí, sí, soy de Colombia. Y intentan legislar con la Biblia en la mano y a mí en lo personal, muy personalmente, no hablo por el podcast, me parece una aberración. Pero bueno, hay gente así. Ahí, bueno, no en esa línea, pero comparto lo que dice Juan. A mí lo que me llama mucho la atención, ¿no? Una vez lo leí y es una frase, voy a tratar de buscar y les pondré el link de dónde lo leí porque tengo la idea en la cabeza, no recuerdo de dónde la estoy sacando, pero era básicamente como que la Constitución no debe verse como algo rígido, ¿no? Como algo que ya está escrito y de ahí no nos podemos salir, sino que la Constitución siempre tiene que responder también a un tema de la sociedad, ¿no? Tiene que hacer como que ese efecto de que una Constitución está viva Claro. y al mismo tiempo va virtiendo su contenido en la sociedad, pero al mismo tiempo la propia sociedad va virtiendo cierta interpretación o Claro. cierto seguimiento de la Constitución. Y precisamente la labor muchas veces del constitucional es tratar de entender ese fenómeno social de la mano de ese fenómeno de qué es la Constitución, ¿no? De que es solo ese grupo de leyes aquí que son unos marcos muy definidos de los que nunca se puede salir o siempre tiene, ¿no? Ese que se va moldando, ¿no? A ese deseo de la sociedad, hacia dónde va avanzando la sociedad. Pongo un ejemplo, yo hace poco leí el artículo 18.4 que tiene que ver con todo el tema de la libertad de información, la privacidad, protección de datos, no de manera formal como hoy en día la entendemos, pero ya el legislador constitucional hacía una mención a esa importancia de la privacidad y los datos y la protección de la gente. Y hoy en día, lo que ahí estaba escrito tiene una interpretación completamente distinta. Ha Radical. explotado el fenómeno del Internet, ¿no? Y a pesar de eso, esos conceptos se pueden aplicar y moldear hoy en día, ¿no? Y pongo este ejemplo para ver qué opina usted, Joaquín, de esa perspectiva, ¿no? De la Constitución. Mira, esa perspectiva se basa en dos autores alemanes. Hay un autor alemán que es Konrad Hesse, que se inventó la idea de la mutación constitucional, donde decía que sin cambiar el texto de la Constitución, sin que el texto varíe, el contenido con el paso del tiempo evoluciona. En Y efecto. eso es lo que se llaman mutaciones constitucionales. Con cierta frecuencia, la sociedad pasa a entender el mismo texto con un contenido diferente. Y eso es una manera de que la Constitución se adapte a la sociedad y permite que dure mucho tiempo. Esa idea era de Konrad Hesse y la desarrolló después un alemán, todavía vive, Peter Heberle. Y Peter Heberle, seguramente a quien tú te referías antes, te inventa un concepto que es la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Sí. En el que dice que a través de toda la sociedad, en la interacción mutua, colaboramos a ir desarrollando interpretaciones nuevas de la Constitución. Y ahí es importantísimo, y yo creo que España ahí tenemos un déficit muy grave, tener un tribunal constitucional abierto a la sociedad y un tribunal constitucional muy consciente de su tarea. Un buen tribunal constitucional permite que a medida que pasa el tiempo, la Constitución se vaya adaptando a lo que hay y que la Constitución vaya siendo siempre una norma, no puede dejar de ser norma, pero una norma, digamos, cuyo contenido va evolucionando a la vez que la sociedad. Eso implica un tribunal constitucional con magistrados muy conscientes de su tarea, magistrados con una perspectiva a largo plazo, magistrados que hayan pensado mucho sobre el país, sobre... Eso pasó en los primeros años. Los primeros 20 años de tribunal español fue así.
en los últimos 20 años ha habido un descenso en el nivel de muchos de los magistrados. En general, el tribunal están entrando magistrados con otro perfil, pues se prefiere un juez sumiso o un profesor calladito, pero que siempre diga lo que demandan, Claro. y que no haya reflexionado mucho sobre el mundo. Entonces, tenemos un tribunal español que últimamente hace lo contrario. Si tú miras la jurisprudencia de los últimos 10 años, en vez de adaptar la Constitución a lo que va haciendo la sociedad, presenta con frecuencia la Constitución como algo inmutable sobre lo que no se puede ni hablar. Sí. En las últimas peligrosísimo sentencias también. De Sí, hecho, claro. de incluso hecho que se debatan cosas. Y cada vez el tribunal va convirtiendo más la Constitución en un problema y no en una solución. Exactamente. Porque es un tribunal con poca flexibilidad mental. Cuando tú eres una persona que ha pensado mucho, eres libre políticamente, tienes un nivel intelectual, eres más flexible que cuando te meten ahí a cumplir una tarea de defender a un partido, sea el que sea, y entonces ahí no eres libre y conviertes la Constitución en lo que están haciendo ahora. O a lo mejor, Joaquín, una un losa que impide crecer a la Eso sociedad en vez de la norma que acompaña a la sociedad cuando crece. O a lo mejor un tribunal que también puede reaccionar tarde. Y me explico. Pongo el ejemplo del conflicto independentista catalán, en el que desde el 2010, desde la sentencia 31/2010, cuando interpretó que el artículo del Estatuto de Cataluña relativo al referéndum eran cuestiones no referendarias y realizó una especie de cerrojo normativo a la autorización y celebración y regulación de referéndums a nivel autonómico por todo el tema de Cataluña. Fue cuando en 2017, digamos de 2010 a 2017, digamos que la jurisprudencia se mostraba muy restrictiva respecto a la participación directa autonómica. Y fue en 2017 cuando el procés iba llegando a su fin con una declaración, un referéndum unilateral en Cataluña para declarar si se estima por parte de la ciudadanía una independencia en el territorio catalán, cuando en 2017 se emitió una sentencia abriendo la posibilidad de que las autonomías pudiesen regular de forma accesoria pues, aspectos referendarios, incluso participar en los asuntos, un referéndum autonómico. Y al respecto del conflicto catalán, muy específicamente, me gustaría preguntarte o tu opinión acerca del papel del Tribunal Constitucional, porque es cierto que hubo un cerrojo normativo a la celebración autonómica de referéndum, pero cuando ya se iba viendo que el asunto iba a desencadenar lo que efectivamente desencadenó, digamos que aflojó un poco la mano, pero fue tarde, efectivamente. Entonces, quería saber un poco tu opinión desde dentro. Fíjate, yo creo que el tribunal se ha equivocado. El mayor error de su historia tiene que ver con una historia relativamente pequeña, pero son 40 años ya de historia. El mayor error de la historia del tribunal ha sido el procés. Hay un momento ahí en el año 15, 16, en el que el gobierno de entonces decide que la respuesta frente a, está comenzando lo que después ahora conocemos como el proceso, la respuesta tiene que ser que la dé el Tribunal Constitucional. Y mandan al tribunal a dar respuesta para lo que entonces era un problema político. Claro. Y el tribunal se equivocó al ir siguiendo al gobierno y dando respuesta a temas. El tribunal tenía que haber resuelto algunos temas de estos diciendo, mire, usted me está preguntando cosas que no tienen que ver con este tribunal. Y tenía que haber lanzado un balón fuera y haber devuelto a la política. El tribunal tiene una primera sentencia en el tema del proceso muy abierta, donde el Tribunal Constitucional dice, es posible el derecho a decidir. Hay un hueco para el derecho a decidir, pero se tienen que poner de acuerdo los políticos. Que me parece una posición que es la que debe ser. Sí, correcto. Claro, porque al fin y al cabo quien legisla es quien le quiere legislar. Claro, la Constitución la podemos adaptar a todo, pero ustedes tienen que llegar a un acuerdo primero. Claro. Pero la Constitución va a poder aceptarlo. Pero después el tribunal, fíjate, se empeña en buscar requisitos formales para ir tumbando normas catalanas donde el tribunal no tenía por qué haberse metido. No tenía por qué haber entrado en si esto es un refrendo, una consulta, no una consulta. El tribunal tenía que haber dejado de decir, mire, a mí no, al Tribunal Constitucional Español no le afecta que esto sea una consulta, no sea. Ustedes pueden modificar muchas cosas, pueden hablar. No tenemos que ser nosotros que tengamos. Fíjate, hay una sentencia para mí muy terrible, donde el Tribunal Constitucional dice que en el Parlamento de Cataluña no se puede admitir a trámite para discutir una moción en la que se hable de independencia. Sí. Quiero decir que el Tribunal Constitucional ha dicho, y es así, que no se puede discutir, no votar, discutir. Sí. Y prohíbe a los miembros de la mesa que admitan a trámite cualquier moción en la que se hable del futuro de una Cataluña independiente. Claro, ahí tu mensaje es, ustedes no pueden ni hablar. Sí, efectivamente. Sí. Claro,
cuando entra en eso el tribunal, fijaros, eso es lo que ha llevado a algunos miembros de la mesa a la cárcel. Porque el tribunal dice, si ustedes admiten a trámite en el futuro, con lo cual ya el tribunal está hablando para el futuro, no para el caso que está resolviendo. Si ustedes en el futuro les vuelven a plantear una moción en la que se discuta sin efectos normativos, una moción puramente política, en la que se discuta sobre la independencia, si lo admiten a trámite van a cometer un delito de desobediencia. Con lo cual el tribunal va mucho más allá de lo que tiene que ir un tribunal constitucional. El tribunal, cuando haya una ley y se someta al tribunal, la ley catalana, dirá inconstitucional, siguiente ley. Pero si el tribunal constitucional entra en la dinámica de prohibir para el futuro, de amenazar, de hecho, fijaros, el gran tema del debate jurídico del proceso es que a esta señora se le acusa de desobediencia al tribunal constitucional. Y claro, la duda es, ¿tiene un tribunal que prohibir para el futuro que un parlamento haga nada? O sea, lo que tiene que hacer cuando el parlamento haga una ley mala, la tumba, claro que sí, la declara inconstitucional. Claro. Pero mientras la hace o no hace, que haga lo que quiera el Parlamento. Pero el tribunal lo que quería era cerrar el debate político. Claro. Cuando el tribunal se ha metido en esa historia, al final de ahí no sale nada bueno. Ha salido, entonces, claro, os puedo decir consecuencias que hay actuales. Por culpa de esa doctrina del Tribunal Constitucional, pues ahora mismo si un ayuntamiento, y eso está pasando, si un ayuntamiento de vuestra ciudad, la que sea, quiere aprobar una moción de apoyo al pueblo palestino, que cualquier ayuntamiento, está prohibido, es inconstitucional, porque para poder tumbar el tema catalán, el tribunal se ha inventado una doctrina nueva en la que dice que un parlamento no puede discutir siquiera sobre algo que no es de su competencia, y como no es de su competencia el tema internacional, pues los ayuntamientos tampoco. A raíz de Cataluña, ahora mismo, si un ayuntamiento cuelga una bandera el día de Orgullo Gay, puede ir cualquier grupo político a la fiscalía y pueden acabar metiendo en la cárcel al alcalde. Hasta ahora siempre se ponía la bandera de Ojitano, de Orgullo Gay, porque el tribunal, a raíz de Cataluña, como se ponían banderas y no sé qué, lo que quiero decir, a raíz de Cataluña el tribunal se ha ido inventando una doctrina muy restrictiva, se ha metido en marrones que no se tenía que meter, y el problema no es ya que, por supuesto, la imagen internacional del tribunal por los suelos, porque el tribunal estaba al servicio de lo que tenían que hacer los políticos, que no era su tarea. Al final el remedio acaba siendo como peor que ciudadanos, la enfermedad. En temas que no tienen nada que ver con Cataluña, estamos perdiendo. Totalmente. Entonces yo creo que ahí el tribunal debería haber dicho, yo no me meto en estas cosas, cuando el Parlamento catalán apruebe una ley inconstitucional, que las ha aprobado muchas, lo anularé. Cuando haya un acto inconstitucional, lo anularé. Y entre tanto que funcione la política. Claro, en realidad lo que hicieron fue mandarle... Claro, lo que hicieron fue mandarle un mensaje a la gente a decirle, ustedes no pueden hablar mediante sus representantes si efectivamente o no pueden discutir ciertos temas, y eso, bueno, vamos, me parece como usted bien lo ha explicado mal. Y de hecho, yo quería entrar dentro del tema político, ¿no? Porque es muy curioso cómo se eligen los magistrados en el tribunal, porque en realidad se supone que se da una disposición para cada poder del Estado, de los tres poderes, pero si los vemos, justamente los poderes que ejecutan esta por decirlo de algún modo, proposición y después elección de los magistrados tienen un carácter muy político. Tenemos primero el Senado con cuatro miembros, el Congreso con otros 4, el Congreso con otros 4, el Consejo General del Poder Judicial, puesto por el gobierno, 2 y el gobierno otros 2. El gobierno otros 2. Al final todos son había aprobado Constitucional 1, ¿eh? Sí. Todos son organismos políticos. En realidad no vemos una real representación, como si, por ejemplo, lo hiciese un consejo de jueces y no el Consejo General de Poder Judicial como tal, que tiene un carácter más político. Y todavía que se quería politizar aún más, ¿no? Con esas ideas de reforma que tenían algunos por ahí en la mesa. Sí, pero fijaros, ahí tengo que hacer un comentario porque yo creo que en España cometemos un error a veces. Una cosa es la politización, que se ve como algo malo, y otra cosa es la independencia. Fijaros bien, un tribunal constitucional no puede hacer su trabajo si no está politizado. Escuchad la idea que voy a deciros. Sí, y eso no se suele decir en las facultades porque en España no se anda con matices, pero fijaros, lo que hablábamos antes, decíamos, la Constitución, sin cambiar el texto, va cambiando a lo largo del tiempo. Bien, el Tribunal Constitucional tiene que completar la Constitución. Exacto. La Constitución a menudo no dice las cosas, no cierra. Os pongo un ejemplo. El artículo 15 dice todos tienen derecho a la vida. Todos incluye a los embriones no nacidos, o no lo incluye. Bien, eso no lo puede, escuchad bien, eso no lo puede resolver un juez. Porque es una posición política.
o ideológica, Cierto. o como queráis. Si tú eres religioso, dice todos, significa desde ese feliz día en que en mitad de una fiesta un óvulo encuentra a un espermatozoide y deciden unirse para siempre, desde ese instante nace la vida. Y ese es todos. Mientras que si tú no eres religioso, dices, no, todo se refiere a las personas. Y la Constitución no lo aclara. Entonces, el trabajo de aclarar lo que la Constitución no aclara no es un trabajo típico judicial, que tú tienes una ley por encima y la aplicas. Claro. Tienes que crear derecho. Y para crear derecho es normal que los magistrados del tribunal entren, digamos, elegidos por los órganos políticos. Y que tú sepas, cada magistrado, si es conservador, si no es conservador, si es mar... Eso tiene que ser así, en todo el mundo. Fijaros en el Tribunal Supremo norteamericano. Tú sabes perfectamente qué jueces son conservadores y cuáles no. Pero tiene que ser así, porque su tarea es concretar la Constitución. Y eso no lo puede hacer un juez de carrera. Si al tribunal se entrara por oposición, ya os digo yo que iban a ser 100% ultraconservadores. Y no habría otra opción. Porque y aplicarían su ideología. Un tribunal donde tienes que aplicar tu ideología, la elección tiene que ser política. Los diputados, el gobierno tienen que tomar en cuenta la manera de pensar. Ahora bien, el problema español es otro. Que confundimos politización con independencia. Claro, que viene luego. Usted tiene que elegir 12 magistrados, insisto, conociendo su ideología. Yo no quiero que entre un tipo en el Tribunal Constitucional que yo no sepa cómo piensa. ¿Por qué no? Porque su tarea es política. No es una tarea puramente jurídica. Pero, una vez que usted está nombrado, usted no puede vivir pendiente del teléfono y de las órdenes que le da el Partido Socialista o el Partido Popular o el partido que lo haya elegido. Sí, rindiendo cuenta. Eso es. Entonces, yo quiero elegir magistrados cuya ideología la conozco, que he leído lo que opinan y digo, mira, voy a meter uno de extrema izquierda, uno de extrema derecha, 5 moderados de un lado, 5 del otro. Porque si no, no pueden interpretar la Constitución. Pero lo importante es que sean buenos juristas e independientes. Y en mi experiencia lo he visto en el mundo entero. Un jurista de primer nivel, tú no te acuerdas, mira, Kelsen, un ejemplo de excesivo. Kelsen, nadie se acuerda si es de izquierda o de derechas. Es verdad. Adam Smith era muy conservador, pues da igual. Son tipos tan buenos, que son capaces de funcionar con independencia. Y el día que ellos ven que tiene razón una persona, aunque no sea de los suyos, se la van a dar. Luego el trabajo tiene que ser, vamos a elegir magistrados independientes, que sepamos cómo piensan, y yo creo que la elección política es inevitable, y yo prefiero que sea así, pero lo que no es evitable es que, y os puedo poner muchos ejemplos, en España los magistrados duran 9 años, entran relativamente jóvenes, bueno, y yo lo puedo contar porque es algo público. Los magistrados del Tribunal Constitucional, desde el tercer año, de los 9 que tienen, están pensando en dónde van a ir cuando acaben. Claro. Y entonces lo llama el del PP y le dice, mire, cuando usted acabe lo vamos a nombrar al Supremo. Y te llama el del PSOE y te dice, mire, cuando acabe te vamos a mandar a Estrasburgo. Pero el tiempo que te queda tienes que hacer lo que yo te diga. Claro. Y como los magistrados entran, un señor que entra con 45 años, tiene toda su carrera por delante, va a salir en su apogeo vital, y tienen que hacer algo después, viven acojonados. Claro. Entonces, necesitamos magistrados, está feo decirlo, que entren con cierta edad, o que tengan que sean tan buenos en lo suyo, tan número uno jurídico, que les da igual y que cuando salga van a tener su vida resuelta. Recalienta que sales. Entonces, magistrados independientes, con buen nivel, y que, aunque, fíjate, yo soy de izquierda, obviamente, bueno, pues yo lo soy, pero si yo estuviera en el tribunal, por eso a mí nunca me nombrarían. A mí el partido que me ha nombrado, si no me da razón, digo, te jodes. Si yo creo que tienes razón en un caso, te jodes. Claro, eso es. Ese es el perfil que nunca entra en el tribunal en los últimos 20 años. Totalmente. En los primeros 20 años del tribunal, en España se nombra gente... A ver, ¿alguien piensa que a Tomás y Valiente lo podía llamar un ministro del PSOE y decirle, Paco, tienes que hacer esto? Ni de coña. No podían. O a don Luis Díez Picazo. ¿Os imagináis que a Luis Díez Picazo lo va a llamar Casado y le va a decir, oye, que tú eres del PP, tienes que hacer esto? Son tipos con un nivel intelectual tan alto que a esos tipos no hay que les dé órdenes. Claro, si tú en vez de eso coges a uno del montón y lo nombras, que en su vida dice, coño, entra allí diciendo, hostia, si aquí me están dando un poder que nunca he tenido. Pues esos tíos tienen el sin duda. Entonces, insisto, la politización no es mala, es necesaria. Entendida como selección política en la que, entre otros elementos, tú tengas en consideración su manera de pensar. Pero el partidismo y la obediencia es extremadamente negativo en un tribunal.
Sí, sí, sin duda es muy interesante. Y sabiendo esto, debo decir que me da también mucha tranquilidad saber que, además del constitucional y de nuestra jerarquía interna, ¿no?, dentro de España, hay algo llamado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, europeo también. Y me da tranquilidad porque muchas veces han venido a corregir precisamente esos marrones, como hablábamos, esos problemas en los que nuestros tribunales supremos, inclusive el Constitucional, se han metido alguna vez. Y bueno, quería aprovechar esa es la óptica que tengo, ¿no? Pero sé que no siempre ha sido para bien que se han metido en nuestros asuntos. Pero ¿cuál era tu opinión, Joaquín, y más dada tu experiencia de ese sistema europeo de protección que tenemos, ¿no? También de derechos fundamentales y... Fíjate, has hecho un comentario que además yo creo que es totalmente cierto, pero es muy triste. Sí. Digamos, menos mal que nos queda Europa, quiere decir que estamos asumiendo que no solamente el Poder Judicial español a veces falla, sino que la cláusula de cierre, que es tener un tribunal constitucional dedicado a proteger la Constitución y los derechos, tampoco funciona. Yo, muchas veces cuando me preguntan de este tema, yo a mis alumnos siempre le hago un ejercicio. Digo, mirad, leed en qué tipo de sentencias han condenado a España en Estrasburgo. Y si lo miráis bien, vais a ver que el 90% de las condenas son casos, como diría yo, delicados. Vamos a decirlo entre paréntesis. Quiero decir que son casos en los que, voy a ser muy brusco, el Tribunal Constitucional sabía que una persona tenía razón, pero no se ha dado por motivos políticos. Primeras condenas, por ejemplo, contra independentistas catalanes que le pusieron una bomba a un señor. Bueno, caso Bultó, no sé si os suena. Barberá, Meseguer, Jabar. Bueno, ese es el típico caso en el que hay unos señores que son unos terroristas que le han puesto una bomba a un tipo en el pecho y ha explotado y han matado a una persona, unos asesinos, pero a los que en el juicio se les comete una serie de irregularidades. Llega el tribunal español y dice, usted es un terrorista, se jode. Llega a un tribunal internacional que no tiene esa forma de ver y dice, no, oiga, es que estos señores se les llevó a declarar, se les llevó en furgoneta de Barcelona a Madrid y se les bajó de la furgoneta, lo llamaron a declarar, no se pudieron defender. Bueno, pues cuando hay una vulneración la hay. Quien digo ese caso, os puedo decir el caso Otegi. Os puedo decir, bueno, si empezáis a mirar, el 90% de los casos en los que tiene que intervenir Estrasburgo, no todos, pero el 90%, son casos en los que el Estado español no le ha querido dar una razón a una persona, por ejemplo, torturas. Tenemos, creo que son ya 11 condenas por torturas. No por tortura, por no investigar suficientemente la tortura. ¿Qué es lo que pasa? Porque el Tribunal Constitucional llega un tipo que es un vasco de Tarra detenido que ha alegado torturas y dice el tribunal que se joda, que es un terrorista. O el tribunal, en otra situación, no es valiente para plantarle cara a la policía, a los jueces y a todo el mundo y decir, oiga, investigue la denuncia de tortura. Claro. No sé si es tortura o no, pero hay que investigar. Entonces tiene que venir Estrasburgo, que no tiene posicionamiento político, y nos tiene que decir, oiga, que es que ustedes no están investigando denuncia de tortura. Bueno, pues esos 11 llevamos. Libertad de expresión, tortura. Todos los casos, no todos, pero el 90% de los casos que nos llegan de Estrasburgo son casos en los que los tribunales españoles no han querido proteger los derechos de una persona. Porque son casos políticamente dedicados. Y esto da un poco de pena como país. Chicos, yo estoy muy contento de que exista Estrasburgo. Estoy muy contento también de que ahora empiece cada vez más a funcionar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo. Pero, hombre, me parece muy triste que diga, si yo quiero un juicio independiente, tengo que ir allí. En un país normal, Estrasburgo estaría para otros temas. Pues hay temas que se ha habido interesantes. Pues temas de, por ejemplo, de si un vertedero en la puerta de tu casa vulnera el derecho a tu intimidad. Bueno, pues es una discusión sobre modernidad de la ley. Eso sí que para eso debería estar el Tribunal de Estrasburgo. Pero que tenga que venir Estrasburgo a condenar a España casi siempre en temas políticos, porque los tribunales españoles en temas políticos no son imparciales, hombre. Eso como ciudadano español da un poquito de vergüenza. Sí, hay que reflexionar un poco al respecto. Llevamos 50 minutos de entrevista. No quiero irme sin aportar ese punto de reforma o solución acerca del atasco del Tribunal Constitucional. Así que una pregunta muy, muy, muy rápida. ¿Existe una opción de reforma para poner que en vez de 12 magistrados sean 24? Y no 24, sino 25, porque en el caso de que haya total discusión acerca de un tema, sean impares y haya una parte a favor o en contra que gane.
A ver, para eso habría que cambiar la Constitución, ¿eh? Sí, Lo primero que digo, y habría que cambiar una parte dura de la Constitución. Yo tengo un problema. Yo sé que mientras más magistrados, más rápido se resuelven los asuntos. Pero también las discusiones internas son más complicadas. Claro. Un tribunal de 25 no es un tribunal. Son 8 o 10 tribunales. Y es más difícil tener una unificación. España ya tenemos dudas con las 2 salas. Tenemos 2 salas de 6 magistrados cada uno, y ya tenemos problemas de que a veces una sala va por un lado, otra por otro. Es bueno que cada 3 años se mezclen las salas. Y España, el sistema español ayuda mucho. Yo no sería partidario. Yo creo que para reducir el número de asuntos, no hay que reducir la salida, sino la entrada. Quiero decir, lo que hay que hacer no es que el tribunal dicte más sentencias al año, que no puede ni debe, si queremos sentencias de nivel y con calidad y con el apoyo de todos. Lo que tenemos que hacer es que no lleguen tantos asuntos. Claro. Entonces, tenemos que intentar reducir el número de asuntos. Os digo 3 temas, rápido y corto, muy rápido, ¿eh? Un tema, conflictividad autonómica. Sí. La Constitución española no ha aclarado nunca el tema autonómico. El sistema autonómico del que no hemos hablado ahora, pero bueno, lo ha construido en otra ocasión sin ningún problema. Y en España nunca se sabe si un tema es competencia autonómica o competencia de Estado. Y eso se lleva al tribunal. Bueno, pues eso hay que resolverlo. Sí. La Constitución tiene que aclarar el tema autonómico. Nos quitamos, fijaros, si nos quitáramos los conflictos autonómicos, que en España hay más que en ningún país federal del mundo. Efectivamente. Reducimos los recursos de amparo quitando el 24 o quitando los temas que sea el tribunal revisando un juez inferior. Aumentamos un poco la capacidad del tribunal de verdad elegir casos con valentía y en vez de llegar al año 6.000 asuntos, entran 3.000 y en vez de tardar 4 años se resuelve en un año, año y medio. Quiero decir, hay soluciones que no van por poner mucho más magistrados, que yo creo que eso puede plantear. Sí, es que para todos nuestros oyentes muchas veces se ve al Tribunal Constitucional como el único garante de los derechos fundamentales de las personas y se nos olvida que desde el juez natural, desde la primera instancia, ya el sistema judicial español tiene que garantizar los derechos fundamentales y no hay que pretender que el Constitucional dé la razón cuando se están vulnerando. Hay procedimientos todas las especiales. instancias, hay procedimientos especiales que, gracias a Dios, los hemos estudiado en el máster, pero que muchas veces no se conocen. Y con esto creo que podríamos ya cerrar Perdón que interrumpa, sé que vamos mal de tiempo. Pero un comentario que no habéis sacado, yo creo que es un tema, al hilo que tú dices, y hay muchos temas y no quiero... Pero fijaros, en la formación de los jueces, tanto en la carrera como en la oposición, como después, los jueces estudian poco constitucional. Bien, si los jueces españoles conocieran en más profundidad la jurisprudencia del tribunal y la aplicaran, el juez natural, que es, como tú dices, el juez ordinario, resolvería de la misma manera que el tribunal y sería innecesario acudir al tribunal. Luego, yo creo que es importante fomentar que los jueces españoles sepan mucho más constitucional de lo que saben. Y eso también es un pequeño problema que tenemos. Claro, sí, completamente. De hecho, es una de las causas que a nivel, el Supremo, ese interés casacional que se requiere para un recurso de casación, uno de los temas es que precisamente los tribunales no apliquen los criterios que vienen de allí, y en el tema de la trascendencia constitucional también se tiene presente esto, ¿no? Y muchas veces se ve que llegan hasta esas instancias por la inaplicación de los tribunales ordinarios de los criterios que vienen ya de arriba. Pero bueno, Joaquín, queríamos aprovechar para darte mucho las gracias, mil gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros, y realmente podríamos estar hablando horas contigo claro. Por tanto lo grato que ha sido conversar contigo y los puntos de vista avalados por años de experiencia que tienes, ¿no? Que no se trata solamente de eso, sino de hablar con la experiencia, que eso es algo que hoy en día creo que no se valora como debería. Tal cual. Y pues nada, queríamos darte las gracias por eso y por la labor que haces, ¿no? Desde Twitter. Desde Twitter, que es muy activo, eres muy activo, Joaquín, de hecho te seguimos y te sigue, te nombras como JP Urías para todas las personas que quieran seguirlo, al igual que nosotros, que nos encontramos en Twitter como Todo Caso Podcast. No estamos tan activos como tú, pero bueno, al menos lo procuramos. Estamos en finales, por favor, perdonen. Vosotros tenéis una cosa muy buena y yo sí que tengo que daros las gracias, porque hace falta que gente joven se dedique a meterse en temas del derecho, además con cierta profundidad. Porque parece que a veces la gente joven se limita a repetir generalidades. Yo creo que iniciativas como vuestro proyecto, yo creo que merecen mucho la pena y soy yo el que tengo que daros un poco las gracias por haber contado conmigo y estar ahí y ayudar a que la gente conozca mejor el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es nuestro objetivo, justamente difundir.
Totalmente. Y hacerlo con un poco de humor porque el humor ayuda a que se aprenda mejor. En todo caso, podcast en Facebook y en Instagram. En todo caso, en nuestras redes como Spotify y YouTube, donde van a poder escuchar esta entrevista. Y bueno, estamos encantados de... Esperemos que les haya gustado mucho el capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.